Bueno, aquí venía corriendo al plató para ver la parte macroeconómica. Vamos allá, hoy quedan 20 minutillos, me queda un poco con la rabia de no poder escuchar a Jorge Luces, aquellos problemas de internet, pero bueno, aprovechamos para extender la parte macroeconómica. Os traigo además hoy gráficos muy interesantes dentro del ciclo económico. Además, como siempre, os quiero pedir opinión porque sabéis que un debate económico siempre es mucho más nutritivo si se hace en comunidad y sobre todo una comunidad de tanto talento como es la de Carolus Televisión. Vamos con el primer gráfico, vamos a poner en pantalla, incluso en grande. A mí me ha impactado, me ha puesto los pelos de punta porque fijaos cómo ha subido el coste en términos de PIB de la energía en los últimos 3 años, 2020, 2021, 2022. Es que es brutal. Fijaros, en línea naranja es ahora mismo el coste de energía, repito, en términos de PIB, en términos de producción, es tremendo. Hemos pasado en términos en global, hablando del mundo entero, prácticamente del 3% al 12%. Esto es lo que está aumentando, o sea, insisto, esta crisis energética que estamos viviendo, que nos está quitando realmente producción, es decir, nos está empobreciendo de una manera masiva. Y es alucinante que por ciertos populismos ecologistas, como digo, la transición, que creo que ha sido probable, que no, quizá de base no sea mala, no esté mal pensada, ¿no? Ir trasladando a ciertas energías renovables, menos emisión de CO2. La idea es buena, pero hay que hacer las cosas bien, como siempre se digo. Y la transición ha sido nefasta y, como digo, la consecuencia, que al fin y al cabo lo estamos pagando, repito, con un empobrecimiento que deriva más dependencia al fin y al cabo de los grandes estados, quizás sea la agenda, quién sabe, no voy a meterme en conspiraciones, pero desde luego es salvaje. El aumento es tremendo y fijaros, insisto, lo tenéis por países, lo podéis parar y ver el impacto en países. España, afortunadamente, donde yo resido, donde estamos grabando este programa, no es de los más afectados, pero es tremendo en ciertos países la diferencia entre, repito, el coste de energía, por ejemplo, en el año 2020, año donde estalló el COVID, o 2021, sobre PIB frente a lo que estamos pagando en este año, que sí que la guerra ha influido, pero es que hay mucho más aparte de la guerra, ¿no? Está esa falta de inversión en lustros previos, hay una falta de CAPEX tremendo, se ha querido demonizar, por ejemplo, la energía nuclear, incluso combustibles fósiles, cuando ahora parece que están de nuevo abriendo la posibilidad de explotar gas, por ejemplo, en Europa. Una cosa absurda, repito, bajo ciertos mantras o populismos energéticos, sin demasiada base, que nunca han hablado del coste tremendo que iba a tener esta transición y que, repito, año 2022, en un momento histórico, en un momento además de recesión, estamos, aparte, compaginando esta terrible crisis energética donde el coste, y esta imagen es clara, el coste es tremendo, el coste es empobrecimiento de todos nosotros, empobrecimiento de las sociedades. Y el empobrecimiento, recordar que también causa muertes y desde luego es algo que no es deseable para nadie, ¿no? Vamos ya con el siguiente gráfico, el segundo de la tarde. Lo tenéis ya en pantalla. Esto es lo que antes hacía referencia un poco a las expectativas, que a mí me hace hasta gracia, ¿no? Por no llorar, ¿no? De Goldman Sachs. Estamos en plena recesión económica y sigue apostando a que van a aumentar los beneficios empresariales. Ahí los EPS ahí lo ponéis, incluso en términos técnicos, habla de que vamos a cerrar el año en los entornos de los 4.300, 4.400 dólares, pero lo más sorprendente, independientemente de que puedan tener una visión técnica alcista, es que pase lo que pase, Goldman Sachs, o sea, puede haber caído 4 meteoritos y estar en una guerra mundial nuclear, seguirá diciendo que todo va bien y que los beneficios empresariales seguirán creciendo y que el entorno es muy optimista. Es alucinante. ¿Alguna vez habéis visto a Goldman Sachs? Esto es una pregunta que os hago a los que tenéis quizá llevéis más tiempo en los mercados que yo, tenéis alguna cana más que yo. ¿Habéis visto alguna vez a la banca de inversión Goldman Sachs hacer una mala previsión de márgenes o que prevea caídas en las acciones? Es que yo en la vida, y repito, nunca antes en la historia venderán que esta vez es diferente, ¿no? Una frase que les encanta a los políticos, banqueros centrales y los economistas, pagados por todos estos lobbies, ¿no? Los mainstream que se llaman, siempre dirán que esta vez es diferente, pero es que nunca lo ha sido. Siempre que la economía ha entrado, ya no en una recesión, que es a lo que vamos, pero incluso si compramos el argumento de que esto es un enfriamiento económico, una ralentización, siempre que hemos entrado en estas fases de estancamiento, siempre se han revisado a la baja los beneficios empresariales, lo que evidentemente implica posteriores ajustes en los múltiplos. Aún así, y a pesar de que el ciclo económico es claro, ya hemos finalizado ese ciclo de boom o alta artificial y estamos claramente entrando en el ciclo de estancamiento o recesión o incluso depresión económica, y aunque todos veamos eso,
La banca de inversión pues necesita vender ese optimismo, sabemos que hay que vender carteras y quizá necesite liquidez para sus posiciones bajistas, que es lo que yo me temo, ¿no? Así que siempre que veáis estos análisis de banca de inversión y particularmente de Goldman Sachs, mucho cuidado, ya que posiblemente pase lo contrario. Ahí os lo dejo, a mí sinceramente, y cada vez que los veo, cada mes que va pasando, los veo más optimistas, me entra la risa. Sinceramente es que no puedo hacer otra cosa que aquí compartirlo con vosotros y por supuesto también echaros un buen rato entre nosotros y vosotros, porque no hay otra cosa que reírse ante esta clase de previsiones, ¿no? Vamos con el tercer gráfico. Fijaros, esto es un poco las expectativas del BCE y lo pongo porque esa tarde recordar que va a dar Christine Lagarde, va a estar muy presionada por bancos centrales de los países frugales. Ya sabéis que están exigiendo una actuación mucho más dura, no tanto en decisión, pero sí tanto en discurso. Por lo tanto, es una comparecencia clave la que tiene hoy, que la vamos a dar en directo y traducida al castellano, hoy a las 7 hora española. Os espero a todos, pero las expectativas de mercado, lo que les cuentan los futuros, es lo siguiente, que vamos a seguir subiendo tipos de interés en próximas reuniones y cuidado, en año 2023 se frenará, no se harán más altas de tipos, pero tampoco se van a bajar. Es decir, vamos a mantener este endurecimiento monetario, que es un endurecimiento monetario que evidentemente afecta a la actividad económica y castiga la demanda agregada y castiga el consumo y por tanto posiblemente acabe traduciéndose en mayor desempleo. Bueno, a pesar de todo esto, la hoja de ruta, el guidance, la idea del Banco Central es no bajar tipos de interés durante todo el año 2023 y el impacto, siempre digo que un endurecimiento monetario que acabamos de empezar en Europa no tiene un efecto inmediato, no hay una causa, la causa no tiene una consecuencia directa en la economía, siempre hay concepto de calaje, pero es que si mantenemos tanto tiempo estas condiciones duras de política monetaria, ya os digo yo que las consecuencias de la economía van a ser muy graves, unas economías que ya sabéis que están muy endeudadas, sobre todo en la parte sur de Europa. Y bueno, muchos hablaban que 2023 iba a ser el año del pivot de la Fed, del pivot del BCE, del pivot del Banco de Inglaterra, y cada vez parece más claro que ese pivot no va a llegar en el año 2023, que posiblemente se frene la escalada de subida de tipos, sí, pero una cosa muy distinta es esa y otra cosa muy distinta es que lleguen bajadas de tipos de interés o nuevas políticas expansivas. Por lo tanto, queda mucho desierto, mucha travesía en el desierto y aún un ciclo económico muy largo donde posiblemente veamos ya los signos en el año 2023 de la recesión. Lo veremos en caída de la actividad económica, en contracción del consumo y por supuesto, y que es lo más preocupante, en desempleo. Y eso es el ciclo que, bueno, esto es cíclico también, ¿no? Pero que nos espera posiblemente en el año 2023 si vamos atendiendo a los datos económicos que tenemos, ¿no? Vamos con el cuarto gráfico de la tarde. Sí me gusta llevar un poco el conteo de cómo vamos a ponerlo en grande también. Antes os hablaba de que Stan Druckenmiller, mejores gestores, inversores de la historia, ya no del presente sino de la historia, la cabeza, el talento que ha habido detrás de George Soros, que ha sido la cara, insisto, unos gestores que tumbó a la libra en la década de los 90, año 92, de los pocos gestores que ha vencido a la banca central. Ahora, por ejemplo, hay otros como Ray Dalio, que están haciendo algún ataque, endeudándose, ¿verdad?, a tipos regalados, ya no, pero sí en los años anteriores, dinero gratis para invertir en activos reales. Bueno, no deja de ser un ataque a la banca central, sobre todo si esos activos, en cierto modo, son Bitcoin. Independientemente de lo que esté haciendo gestores en la actualidad, Druckenmiller consiguió vencer al Banco de Inglaterra, tumbó a la libra, unas operaciones más exitosas de la historia, y un gestor que hoy en día ha tenido unas rentabilidades espectaculares. Bueno, Druckenmiller comentaba ayer en una entrevista que ha sido muy comentada, evidentemente, en la Academia Bursátil, que espera una década perdida, espera una década donde no veamos rendimientos en bolsa, que tengamos rendimientos nulos. Esto sucede muchas veces en la historia, no hay más que coger en términos reales el S&P 500 y ver cómo hemos tenido pues muchas décadas, incluso tiempos mayores a décadas, donde si invertíamos al principio de la década y vendíamos al final, no hubiéramos tenido nada de rentabilidad, rendimientos nulos, ¿no? ¿Por qué puede decir esto Druckenmiller y por qué es una tesis que hemos compartido tiempo atrás y ahora se alinea con esa visión del gran gestor? Básicamente vamos a poner en grande de nuevo este gráfico para que lo veáis. Tenemos ahora mismo en Estados Unidos, las familias están asignando una parte bastante importante de su patrimonio a las acciones. Cuando esto sucede, cuando el peso, insisto, que los hogares de Estados Unidos dedican a las acciones, a la bolsa,
cuando es muy alto, suele derivar en décadas de muy mal rendimiento. ¿Por qué? Porque ya está mucho patrimonio en acciones y por decirlo de alguna manera y de forma poco técnica, pues no queda mucho más recorrido para que parte de los flujos persigan a las acciones. Ya hay un alto porcentaje de ese patrimonio neto destinado a las acciones y por lo general cuando esto sucede, vemos aquí en la gráfica como el rendimiento que solemos tener en los próximos 5 o 10 años suele ser nulo. Y ahora estamos en una asignación muy alta, repito, de patrimonio de las familias y los hogares en Estados Unidos dedicado a la bolsa, dedicado a las acciones. Esto es un dato que también lo he comentado bastantes veces en Twitter y creo que es muy importante ver esa composición también del patrimonio de los hogares y como vemos ahora mucho porcentaje dedicado a la bolsa y suele indicar esas décadas perdidas que venía comentando. Vamos con el siguiente gráfico muy relacionado con esta tesis que evidentemente puede afectar mucho a los gestores pasivos y fijaros cómo cuando tenemos unas valoraciones extremas como las que tenemos ahora, aquí veis el ratio de PE, ¿verdad? Price to Earnings, ¿verdad? Valoraciones básicamente, ahí está en la parte baja, ¿no? En azul, muy altas, pero muy altas, es muy normal que en esos entornos vayamos a ver luego largos periodos de estancamiento, hablando en términos reales siempre y en precio, en cotizaciones de la bolsa. Fijaros año 2000, por ejemplo, como una vez llegamos a estas valoraciones, a estas altísimas valoraciones en bolsa, año 2000 tuvimos más de una década prácticamente de rendimiento cero en la bolsa. Esto mismo sucedió en la década de los 70, pero está sucediendo ahora, año 2021, alcanzamos estos prácticamente récords, hablando en términos de valoración, y es muy normal que cuando alcanzamos estos niveles, por ajustes, vayamos a ver luego, insisto, 5 o 10 años de rendimientos nulos hasta que se vuelven, repito, a ajustar esas valoraciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos varios indicadores que pueden apoyar esa tesis de Druckenmiller, que viene está mucho más elaborada. Yo, por supuesto, os invito a escucharle. Han sido muy comentados también declaraciones que hizo este fin de semana. No son las primeras que hace, ¿no? Y también va muy apoyado en lo que otro gran gestor, Ray Dalio, opina. También habla él de la década perdida. Y yo insisto que podemos entrar en un ciclo que puede ser perjudicial, sobre todo para los inversores indexados o pasivos, y mucho más potente para los inversores activos que sepan elegir los nichos o cambiar de activos para tratar de buscar cierta rentabilidad, además a una década que esperamos que sea mayor en promedio de inflación de lo que han sido las últimas 2 décadas, donde la deflación ha sido prácticamente la norma general, inflación o estabilidad de precios, ¿no? Así que, bueno, pues ahora mismo creo que educación financiera va a ser fundamental para saber moverse, navegar por los mercados, porque vienen tiempos duros, y vienen tiempos duros después de haber crecido en base a deuda. La deuda no es otra cosa que una distribución de riqueza del futuro al pasado, una distribución de riqueza también de lo privado hacia lo público, ¿no? Ya que deuda son futuros impuestos, es una nacionalización de la economía y hemos tirado muchísimo tiempo de deuda, creciendo en base a deuda, que es humo puro a corto plazo para problemas a medio y largo plazo. Y esto evidentemente también va a impactar, como no puede ser de otra manera, en una próxima década que si lo juntamos con esta crisis energética que ha venido además para quedarse, ya no por la guerra de Rusia, sino por la falta de CAPEX tremenda que hemos tenido en lustros anteriores, pues se junta, como siempre digo, el fuego y la gasolina. Y vamos con un último gráfico que creo que es muy interesante y además combina muy bien con todo esto que estamos comentando, que ayer ya hablábamos de China y hoy lo repito. Fijaos cómo los productos importados en Estados Unidos desde China, fijaos cómo estamos en una tendencia bajista claramente. Cada vez van a menos. Esto es el comercio en general entre China y Estados Unidos, se está rompiendo. Desde que llegó Donald Trump al poder y empezó esta guerra económica, ayer veíamos como China se estaba desdolarizando, cada vez financiando menos a Estados Unidos, cada vez era prácticamente menor tenedor de bonos en Estados Unidos. Y fijaros cómo este gráfico es muy interesante, visto desde la prima de Estados Unidos, cada vez importan menos desde China. Es decir, esa deflación sana que ha exportado siempre China, que vendía productos muy baratos y nos permitía a Occidente disfrutar de productos básicos de una forma muy barata, que repito, al fin y al cabo es importar nosotros
una deflación sana y ellos exportar una deflación sana, todo esta dinámica que ha permitido que Occidente se desarrolle, como hemos comentado antes, en una estabilidad de precios, porque todas las fuerzas inflacionarias que teníamos aquí desde el lado de la demanda eran compensadas por fuerzas deflacionarias que nos llegaban en gran parte de esta deslocalización a China, que nos exportaba esa deflación, también de la energía barata que llegaba desde Rusia. Todos estos factores que, insisto, han apoyado una década, la última década, bastante próspera, sobre todo en estabilidad de precios, algo importantísimo para el cálculo económico, son factores que ya no estamos. Y es brutal, sobre todo, el papel de China, el rol de China, que veíamos como era vendedor neto ahora mismo de dólares, se está desdolarizando, quiere atacar al dólar como moneda hegemónica, y ahora mismo como también está reduciendo Estados Unidos la importación de bienes de China, que ha sido la fábrica del mundo, siempre con las ventajas evidentemente que ha tenido, pero si ya no vamos evidentemente deslocalizando tanto precios productivos como importando deflación sana de China, pues esto es un factor muy positivo que hemos tenido que dejará de serlo. Se une también a un ciclo, insisto, que no va a ser tan próspero, me cuesta mucho verlo, aparte después de las valoraciones que hemos comentado y los fuertes múltiplos y todo el exceso que hemos tenido en Occidente, pues es muy normal que vayamos a una década, quizá algo más, ya no sé si perdida, pero desde luego no con un mercado tan direccional como el que hemos tenido en años atrás, alcista, sino quizás sea un mercado sin dirección, mercados laterales, donde no veamos rendimientos ni mucho menos similares a los del pasado. Por lo tanto, importante gestión activa, importante entender el mercado y saber rotar de activos, no solo pensar en renta fija, renta variable, también explorar el mundo de las commodities, que pueden tener un peso muy importante, por supuesto criptomonedas. Vamos a ver el rol del oro, que después de este sufrimiento que ha hecho puede ser un activo muy importante cara al año 2023. Por supuesto también mercados cambiarios, vamos a ver el yuan, que viene muy devaluado, creo que puede tener un importante papel después de esta devaluación año 2023 para apostar fuerte por el yuan. Y bueno, son detalles económicos que iremos comentando en próximos programas, pero con esto cerramos, ponemos el broche final a la sección macroeconómica, como siempre hoy martes 20 de septiembre, y si nos da tiempo vamos a poner los últimos tips ya en el set, en los gráficos, y a ver cómo está nuestra posición en el Nasdaq. Os espero.